Bienvenido a una nueva emisión de la Célula Juvenil, un tema que nos corresponde para la semana número 11 de la presente guía, donde estamos estudiando un poco de la vida del profeta Eliseo. En esta ocasión vamos a tener como base la lectura del segundo libro de los Reyes, en el capítulo número 6, del versículo 24 al 31, aunque la sugerencia es que se lea todo el capítulo número 6 y prácticamente el capítulo número 7 para comprender mejor la reflexión de esta semana. Voy a leer la porción que dice de la manera siguiente. Algún tiempo después, Ben-Hadad, rey de Siria, movilizó todo su ejército para ir a Samaria y sitiarla. El sitio duró tanto tiempo que provocó un hambre terrible en la ciudad, a tal grado que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata y un poco de algarroba 5. Un día, mientras el rey recorría la muralla, una mujer le gritó: «Sálvenos, su majestad». «Si el Señor no te salva», respondió el rey, «¿de dónde voy a sacar yo comida para salvarte? ¿Del granero? ¿Del lagar? ¿Qué te pasa?». Ella se quejó: «Esta mujer me propuso que le entregara a mi hijo para que nos lo comiéramos hoy y que mañana nos comeríamos el de ella. Pues bien, cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Pero al día siguiente, cuando le pedí que entregara a su hijo para que nos lo comiéramos, resulta que ella lo había escondido». Al oír la queja de la mujer, el rey se rasgó las vestiduras. Luego reanudó su recorrido por la muralla y la gente pudo ver que bajo su túnica real iba vestido de luto. «Que el Señor me castigue sin piedad», exclamó el rey, «si hoy mismo no le corto la cabeza a Eliseo, hijo de Safat». Como lo dije al principio, no vamos a leer todos los versículos que tienen que ver con esta historia. Sin embargo, en lo poco que leímos podemos entender el contexto del tema de esta semana. Y el título del tema es el canibalismo en Israel. O sea, cuando la crisis de Israel los llevó a la difícil decisión de alimentarse con la carne de otros seres humanos. Esto, hermanos, es algo bien importante en el sentido que si leemos todo el capítulo 6, podemos notar claramente un contraste. Y es que por la intervención de Eliseo, muchos sirios fueron salvados de morir, porque fueron bien tratados, fueron llevados ciegos donde el rey de Israel, y cuando el rey le dice: «Los mato, mi señor», a Eliseo, Eliseo le dice: «No, dales de comer, trátalos bien y envíalos de regreso». Entonces, después de que el pueblo de Israel atendió tan bien a los sirios, ahora viene una contraparte, y es cuando los sirios son los que dañan a los israelitas. Si bien es cierto, entre el versículo 23 y el 24 hay un rango de tiempo, no se sabe cuánto tiempo pasó entre el versículo 23 y 24, porque la cronología de este libro no es secuencial como a veces nos imaginamos, pero en ese periodo de tiempo los sirios tomaron fuerza, los sirios tomaron la decisión de sitiar a la región de Samaria. ¿Qué es sitiar? Sitiar es rodear una región, en este caso esta ciudad, esta región de Samaria, y no dejar que nadie saliera y que nadie entrara. Y por lo tanto, la vida económica de esta región se iba a ver afectada. Y la Biblia nos dice que fue por un largo tiempo. Entonces,
la comida comenzó a escasear y es por eso que se dan las graves dificultades sociales del hambre, de que aunque las personas podían poseer un poquito de dinero, ese dinero no les servía de nada porque no tenían que comprar. Y entonces el pueblo de Israel comenzó a tomar prácticas que el mismo Dios les había prohibido. Y en esa desesperación por sobrevivir es que ellos toman decisiones extremas. Y eso es lo que vamos a ver en el punto número 1. Y es que como había una gran necesidad, eso trajo como resultado una gran calamidad. El versículo 28 y 29 se nos habla de ese encuentro que tiene una mujer con el rey y cómo le pide ayuda para que pueda interceder por el sobrevivir, porque esa era la necesidad prioritaria de la sociedad y era sobrevivir. Entonces, dos mujeres se ponen de acuerdo en que cada una de ellas tenía un hijo y tenían que comerlo. Y efectivamente sucede eso con el primer niño, y es que lo matan, lo comen, y ahora quedaba el turno de la otra madre de poder entregar a su hijo para también ser muerto y ser comido. Una escena que a nosotros mismos hoy nos parece muy fuerte, muy dura, muy difícil. Pero así era la gran necesidad que existía en Israel, de que para sobrevivir tenían que llegar a medidas extremas. Y el rey en esa conversación se siente imposibilitado. Como señal de tristeza, él hace duelo. Y aunque nosotros podemos quizás ver las palabras de este rey como muy coherentes, muy sabias, en realidad eran un formalismo solamente, porque cuando él dice, si Dios no te ayuda, yo no te puedo ayudar, sí, es una expresión muy correcta. Sin embargo, él como rey no había hecho mucho. Él como rey no se había movido a resolver las cosas. Y al contrario, como vimos en el versículo final que leímos, él dice, este día yo mato a Eliseo, este día yo le voy a quitar la vida. Entonces, en vez de comprender en medio de la crisis que tenía que acercarse a Dios y tenía que buscar al Señor, lo que él hace es endurecerse y echarle la culpa, en este caso a Eliseo, porque él mismo sabía que Eliseo pudo hacer que se libraran del enemigo, que Eliseo pudo hacer que hubiera abundancia, que hubiera alimento, como en otras ocasiones hemos leído que a través de él Dios multiplicó la comida. Pero ahora el profeta no ha hecho nada, ha guardado silencio y él está esperando en medio de la calamidad. Él mismo estaba en la calamidad y en esa necesidad. Pero el rey lo que hace es mostrar su luto, pero no como una humillación hacia Dios sincera, genuina, sino que es únicamente como imposibilitado de hacer algo, como para aplacar el enojo de la población. Entonces, de esta primera parte, de este primer punto, nosotros sí podemos reflexionar sobre esa palabra de las necesidades. Cuando todos los seres humanos tenemos necesidades que suplir, eso nos lleva a movernos. Si uno tiene necesidad de alimento, uno busca un trabajo, una forma de tener un ingreso y entonces poder sobrevivir. Si uno tiene una necesidad de salud, o uno busca un lugar, un médico, alguien para que le pueda ayudar y tener, en este caso, un tratamiento de medicinas para poder recuperar la salud. Si uno está con necesidades afectivas, emocionales, uno busca personas, amigos que le puedan apoyar.
Entonces, en medio de las necesidades, nosotros tenemos una forma de querer solucionarlos. Pero en el caso de Israel, tristemente, la necesidad a lo que los llevó fue únicamente a aceptar esas condiciones en las que ellos estaban y no moverse a una acción de la búsqueda de Dios, del arrepentimiento, de poder humillarse delante del Señor, como en el libro de las Crónicas se nos enseña: así se humillare mi pueblo. Ellos no buscaron nada de eso, solamente se adaptaron a esa situación triste, difícil, de necesidad, y terminaron viviendo una vida llena de pobreza, de hambre, de, como dice la guía, de calamidad. Entonces, ese es el primer aspecto de esta historia que nosotros debemos notar, que ante la gran necesidad, el pueblo lo que hizo fue acomodarse, el rey lo que hizo fue acomodarse. No hubo un arrepentimiento, una búsqueda de solución a través de Dios, a través de la oración, a través de la humillación. No hubo nada de eso. Y entonces es cuando la molestia del rey hacia el profeta Eliseo es que va a desencadenar una gran contradicción, y es cómo el rey y cómo el pueblo enfrentó la necesidad y cómo Eliseo enfrenta esa necesidad y cómo Eliseo quiere mostrar la manera en la que Dios interviene en medio de las crisis, cómo Dios interviene en medio de las situaciones de calamidad. Para ello la historia continúa, y es que Eliseo es buscado para ser muerto, para ser asesinado, pero cuando se da el encuentro en que Eliseo va a ser muerto, entonces Eliseo da unas palabras. Y las palabras de Eliseo son las palabras que el Señor le ha mostrado de cómo esa situación de necesidad, de extrema pobreza, de hambre y escasez, Él la iba a solucionar. Para ello sí tenemos que irnos más adelante en una porción que no leímos, que es en el capítulo siguiente, el capítulo 7. El versículo número 16 nos expresa cómo esto se resuelve. Dice: y el pueblo salió a saquear el campamento sirio, y aquí está la parte que estamos haciendo referencia, y tal como la palabra del Señor lo había dado a conocer, se pudo comprar una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. Entonces, la palabra que Eliseo había dado era: este día se termina el hambre. Este día se termina la calamidad, la escasez, se acaba. Este día. Entonces, para ellos fue incomprensible las palabras de Eliseo, porque tenían ya mucho tiempo, y de dónde iban a sacar alimento. Aún si ponemos atención a la historia, dice en el capítulo siguiente que 4 caballos iban a usar. Dicen, porque aunque sea 4 caballos han quedado, o sea, ya no habían ni animales, porque ya el hambre había hecho que todos los animales fueran muertos. De estos únicos 4 caballos que nos quedan, vayamos a ver si lo que estos hombres, la buena noticia de estos hombres es cierta. ¿A qué hombres me estoy refiriendo? A hombres que tenían lepra, que estaban enfermos y que ellos también estaban en la crisis. Y estos hombres enfermos de lepra dicen: bueno, si nos quedamos aquí en Israel, nos vamos a morir de hambre. Pero si nos vamos a donde los sirios, donde nuestros enemigos, y por ejemplo ellos nos toman como presos de guerra, por lo menos ellos nos van a sostener y nos van a dar comida. Entonces, si nos quedamos aquí, nos morimos. Y si nos vamos allá, tenemos solo 2 opciones: que nos maten por ser sus enemigos, o que nos tomen como prisioneros y ellos nos den de comer. Entonces, estos hombres se van, y efectivamente ya Dios había hecho un milagro, y el milagro de Dios había consistido en que
los sirios, todo el ejército sirio había escuchado un gran ruido, como que un gran batallón iba contra ellos. Y entonces ellos dedujeron que el rey de Israel lo que había hecho era buscar a otros reinos para que lo protegieran, para que lo cuidaran. Y entonces ellos dicen, contrató a estos otros reyes y nos van a destruir. Y se fueron y dejaron la comida y dejaron sus tesoros y dejaron sus animales, o sea, dejaron todo. Y como ya lo dije, que fue por largo tiempo, entonces ellos tenían ya muchas posesiones ahí, porque era un campamento que ellos tenían. Entonces llegan estos hombres enfermos de lepra y encuentran que no hay nadie. Y encuentran que hay tesoros, y encuentran que hay comida, y encuentran que hay animales. Y entonces ellos van y toman los tesoros y comen, y se van a otro lugar y ven que todo está igual. Y entonces ellos mismos tienen una reflexión hacia sí mismos y dicen que Dios ha hecho algo. Y esto que Dios ha hecho, esta noticia buena, la tenemos que compartir. Y entonces es cuando ellos se regresan y buscan a los centinelas, y los centinelas cuando los ven, hablan con ellos, y entonces les dicen, hay algo importante, y es que ellos se fueron, y ahí están sus animales, ahí está su comida, ahí están sus tesoros, ahí está todo. Entonces creemos que Dios nos puede castigar si no compartimos esta buena noticia con ustedes. Y efectivamente los centinelas van y le dicen al rey lo que estos hombres les habían dicho. Y el rey no cree, ¿verdad? El rey dice, no, ¿cómo va a suceder eso? Si lo que están es escondidos por ahí. Y están escondidos y lo que quieren es que salgamos y al salir nos aniquilan. Y entonces es cuando surge lo de los caballos. Y es bueno, envía estos poquitos caballos que quedan, envíalos que hagan una revisión, que observen, y entonces vamos a saber si esto es verdad o no. Y así es, ¿verdad? Llega la noticia y dicen, no, no hay nadie. Y todo el pueblo sale. Y precisamente la persona que quería destruir a Eliseo, el que había sido enviado, muere, ¿verdad? El primero que no le había creído, muere, porque le dice, eso es imposible, que hoy se acabe la calamidad, que hoy se acabe el hambre, no es posible. Entonces he relatado un poco de la historia para mencionar el punto 2, porque en esta ocasión la guía solo tiene 2 puntos. Y el punto 2 lo que dice es, el amor y el poder de Dios sobrepasa toda expectativa humana. En contraposición al rey, vemos ahora a Dios. Y Dios lo que hace es intervenir en medio de la necesidad, intervenir en medio de la crisis, intervenir en medio del hambre y con amor ayudar al ser humano necesitado. El rey no lo hace, Dios sí lo hace. El pueblo no está muy de acuerdo, el profeta sí, entiende la voz de Dios y la sigue. Los nobles que están rodeando al rey solo quieren seguir sus órdenes de asesinar a Eliseo. Estos criados, estos enfermos que no tenían todo, nada, mejor dicho, a su favor para ser protagonistas, ellos terminan siendo protagonistas. Ellos terminan salvando. Así como semanas anteriores vimos a la criada de Naamán, que siendo la sirvienta es la que resuelve el problema. Ahora vemos a estos hombres enfermos, llenos de lepra, resolviendo el problema. Así es como Dios trabaja, que Dios usa al que menos nosotros pensamos para honor de su nombre, para solucionar las dificultades. Pero ¿por qué lo hace Dios? Porque a Dios lo mueve algo y a Dios lo mueve el dolor del ser humano. Esa hambre, esa calamidad, esa necesidad que no podía ser suplida de otra forma, sino solo de manera sobrenatural, es la que mueve a Dios a mostrar su poder, a mostrar de que Él puede resolver las cosas en horas, porque eso es lo que sucedió en esta ocasión. El hambre terminó en horas, y lo que era tan caro como la cabeza de un animal,
lo que era tan caro como un poquito de frutos, ahora ya no es caro porque ya hay abundancia, ya hay animales, ya hay comida, ya hay oro, porque todo eso dejaron los sirios. Entonces, jóvenes, debemos sacar algunas reflexiones sobre esta enseñanza, y es que aún en medio de una situación tan deplorable a la que llegó la nación por el aislamiento, por ese sitio que los sirios hicieron a su alrededor, lastimosamente ellos no se humillaron, no buscaron el auxilio de Dios, sino que intentaron solucionarlo a su forma, a tal punto que llegaron a hacer cosas abominables ante los ojos de Dios, matar a sus propios hijos para alimentarse. Hasta ahí llegó la deploración. Sin embargo, Dios siempre tiene preparado un camino para salir. Dios siempre tiene preparado un camino para solucionar las crisis de las personas. Y es ahí donde los hombres de Dios intervienen, como fue Eliseo. Entonces, sepamos que cualquiera sea la necesidad que nosotros enfrentemos, la crisis que nosotros enfrentemos, siempre Dios va a abrir la puerta de alguna manera. Pero ¿a quiénes Dios les va a abrir la puerta? A los que se humillan, a los que confían en Él, a los que creen en Él. Y entonces buscan la misericordia de Él, el amor de Él. Entonces, si tú estás en una situación así, un poco complicada, por la realidad que vives en tu familia, en tus finanzas, en tu salud, en tus emociones, en tu autoestima, entonces es el momento de buscar a Dios. Es el momento de creer que en medio de las crisis, de las necesidades, Él te ama. En medio de las dificultades, Él quiere ayudarte. Y solamente debes comprender que ese amor lo ha mostrado a través de Jesucristo. Entonces, esa es la enseñanza de esta semana. Recuerda que Dios te ama. Y si tú te humillas, el Señor te sacará adelante en victoria. Hasta la próxima oportunidad y que Dios les bendiga a todos.